El título de la enseñanza es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra es una palabra de fe, es una palabra llena de confianza en las promesas de Dios, llenas de confianza en el perdón de Dios, en la gracia, en la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, derramada en este lugar, derramada inclusive en el mundo, pero siendo eficiente para aquellas personas que por su gracia hemos creído, que arrepintiéndonos y pidiendo la limpieza de nuestros pecados, el Señor pone nuestro nombre en el libro de la vida para gozar de esa vida eterna. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y vamos a ver los 10 primeros versículos, pero aquí hay uno que me encanta de cualquier manera, espero que a ti también. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros como creyentes, como personas, como familias salvas, pero a veces atribuladas, a veces muy felices, a veces muy completas, todo está perfecto? Hay diferentes circunstancias que rodean la vida del hombre. A veces hay noticias que no hubiéramos querido recibir y a veces hay noticias que queremos recibir, pero sabemos una cosa, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, perdón. El 8:29 dice que a los que conoció, o sea, nosotros tuvimos el privilegio de conocer a Cristo, Él nos conoce a nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vemos que su Hijo, aún estando en Getsemaní, aún estando a punto de ser crucificado, aún estando con un conocimiento previo de las cosas, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque la confianza plena y perfecta no está en las cosas que vemos o en las cosas que se vienen venir, sino están en todo aquello que está escrito en este libro maravilloso, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la instrucción que Dios te da y Dios me da para que nosotros vivamos conforme a todo lo que está aquí escrito. Entonces, el objetivo, mis amados, es que nosotros recibamos esta palabra de fe que predicamos, creyendo, por supuesto, en la justicia de Dios, que no es mi justicia, es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde el principio, mis amados, la justicia de Dios era por fe, no es por tus méritos. Eso es lo importante de la justicia y la justificación gratuita de Cristo, que no depende de ti, porque tú y yo no éramos capaces de lograr una salvación a través de obras o a través de ningún mérito personal. Pero Cristo, en su sabiduría, en su amor por tu vida y por la mía, Él diseñó un plan perfecto a través de la persona de Jesucristo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esa condición de hombre, Él vivió en obediencia perfecta, cumpliendo la ley, las instrucciones, los estatutos de Dios, y ya una vez quedaron satisfechos las demandas de la ley y las demandas de Dios para la salvación en la persona de Cristo, entonces Dios puede obrar, porque alguien ya la cumplió y nos da los méritos que logró en la cruz de manera gratuita a través de su gracia y su misericordia. Y entonces ya nada más nosotros lo recibimos, lo confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que pagó por mí en la cruz, y entonces somos salvos. Este capítulo, mis amados, tiene
esta vertiente maravillosa de cómo explicarnos el proceso de esta salvación grandiosa. Es el regalo más grande que tú puedes recibir. Si tienes la salvación, lo tienes absolutamente todo. Aunque ahorita las circunstancias sean adversas, aunque ahorita no sean favorables, aunque ahorita no esté pasando lo que tú quieres que pase, pero puedes confiar en aquel que te salvó y te dio vida eterna, y de la misma manera va a seguir generando bendición continua en tu vida, un favor permanente, la gracia de Dios derramada sobre tu vida, para Él ir diseñando todo lo que a ti te conviene, para que lo alabes y lo glorifiques y no te avergüences del Evangelio, porque sepas que es poder de Dios para salvación. Y le puedes confesar. Le puedes confesar, puedes declarar exactamente en todo eso que tú crees. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mis amados, hemos venido viendo que la salvación no depende del linaje humano. La salvación, dice la Biblia, ciertamente viene de Israel, pero no es el que es israelita el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que exteriormente se hace en la carne, sino es israelita aquel que lo es en el interior, y la circuncisión aquella que se hace en el corazón. Es decir, cuando Dios extirpa toda esa naturaleza pecaminosa, que todos los días, mientras estemos en este cuerpo, nos va a perseguir, pero la extirpa para santificarte, para salvarte, para purificarte a través de su sangre. Y el resto de tus días tengas este evangelio para vivir con buenas obras, es decir, de manera correcta delante de los ojos de Dios, siendo agradables para Él. Esta es la única manera. No hay otra manera, mis amados. Y vemos esto, que en esta soberana misericordia de Dios para con la gente, en esta salvación soberana de parte de Dios, hay una elección. Y lo vemos desde Abraham, bueno, lo vemos desde el Génesis, lo vemos con Caín y con Abel, y lo vemos en Abraham, que dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y vemos que primeramente había una promesa, y después de haber esperado 11 años, Abraham y su esposa se desesperaron y dijeron: pues no responde, porque él es el dueño del tiempo también. Y Él también quiere nuestra confianza, no solamente en 8 años, en 9 años, en 10 años, en 11 años, sino permanentemente quiere que tú y yo aprendamos a confiar y a depender de Él. Y entonces ellos humanamente quisieron ayudarle a Dios, y le dieron a su sierva Agar, para que tuvieran intimidad, y de alguna manera naciera un hijo, y nació un hijo.
Pero ese hijo es por el esfuerzo humano, eso es por la carne. No sirve, porque no está ligado a la promesa de Dios, no está ligado a la dependencia de Dios. Y posteriormente, después de que ya tenía 100 años Abraham y por ahí de 90 Sara, donde ya biológicamente no tenía la posibilidad ni de embarazarse, no había su periodo mensual, no había absolutamente nada de eso. Dios quitó todo sesgo, toda posibilidad para que el hombre ligara ese nacimiento de ese hijo de la promesa llamado Isaac con cualquier favor o posibilidad o fortaleza humana, porque, mis amados, la salvación no depende de ti ni depende de mí, es soberana. Y a través de esa promesa en Isaac, que era el hijo de la promesa, a ver si no los enredé ya más, ya me enredé. A través de esa promesa fuera la salvación y la descendencia para los gentiles. Y ahí vienen toda la descendencia. Y luego nos pone otro escenario donde dice que aún no habían hecho ni bien ni mal, y se refiere a Esaú y a Jacob. Esaú el hijo mayor y Jacob el segundo, no era el mayor. Se supone que en Esaú venía la bendición. Sin embargo, Dios en su soberanía dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Él es el único soberano que conoce la condición más profunda del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Él es el único que puede determinar por qué sí y por qué no. Y luego la palabra de Dios dice por ahí, creo que en Romanos 1 o 2, dice que para la revelación del justo juicio de Dios va a haber una revelación de que estas cosas que no entiendes y que yo no entiendes son justas, porque es el justo juicio de Dios que en este momento tú no entiendes, porque la soberanía de Dios, ninguno de nosotros tenemos soberanía, escúchame bien, ni sobre tu propia vida. Tú no puedes definir lo que vas a hablar, lo que vas a hacer, lo que vas a sentir, lo que vas a pensar, ni siquiera en la tarde. Ahorita puedes estar con tus manos levantadas, tus ojos cerrados, alabando a Dios, escuchando la palabra, pero probablemente en la tarde muchos de ustedes o de nosotros vayamos a desobedecer a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro tamaño pequeñito comparado con el de Dios. No tenemos soberanía ni de nada, mis amados. Dios es el único soberano, el único que conoce perfectamente bien todas las cosas, el único que sabe el hoy, el ayer y lo que ha de venir. Lo que te va a pasar, lo que está sucediendo, créemelo, no ha salido del control de Dios. Dios sigue teniendo el control de todos los acontecimientos que tú vives a la perfección. No se ha equivocado absolutamente nada, no se le ha ido nada. El libro de Oseas nos menciona que Él llamó al que no era su pueblo, lo llamó como su pueblo. Y la salvación venía por los israelitas. Y a Oseas le pidió que se casara con una ramera, una prostituta, una persona que nos representa a nosotros, porque nosotros nos prostituimos con cualquier cosa, por el dinero, por la arrogancia, por el placer, por la popularidad. O sea, nos dejamos engañar fácilmente, y esta ramera representaba justamente lo que es el creyente sin Cristo. Y cómo la gracia y la misericordia se derrama sobre esta ramera, igual que se derramó sobre nosotros. Y a pesar de habernos prostituido, con todo respeto, en muchas cosas, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en la manera en la que nos conducimos en el matrimonio, con nuestros hijos, en todas las áreas, mis amados, tú y yo nos equivocamos. No somos mejores que los que están allá afuera. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Y Dios decidió en su soberanía limpiarte y lavarte con su sangre
para hacerte pueblo suyo, como sucedió con la esposa de Oseas. Es maravilloso, mis amados, no por méritos personales, sino por una compasión divina derramada sobre tu vida. Y podemos ver así muchos libros, pero repasemos nada más Romanos 2, versículos 28 y 29. Ya se los había dicho, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Pídele a Dios que quite de tu mente y de tu corazón y circuncide todas aquellas prácticas, hábitos y forma de hablar que son desagradables delante de los ojos de Dios y te contaminan todos los días. Esto es para que tú y yo lo entendamos de tal manera que todos los días nos levantemos, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Ayúdame este día a hacerte agradable, a circuncidar mi corazón, porque ayer pequé o antier o la semana pasada y no quiero volverlo a hacer. Quiero ser santo como tú eres santo. Quiero públicamente, para los que se van a bautizar, reconocer tu señorío, sumergir mi personalidad en las aguas, cediéndote mis derechos, para que cuando salga de las aguas me identifique con esa nueva criatura, con la resurrección de Cristo y la nueva persona que tienes la capacidad tú de hacer en mí, porque yo no puedo, y lo voy a hacer públicamente, y voy a sepultar ahí mi vieja naturaleza, esa naturaleza sexual fuera del matrimonio, esa naturaleza mal hablada, esa naturaleza ofensiva, insultante, esa naturaleza arrogante, desobediente, ingrata, soberbia, que cada uno de nosotros portamos hasta que Cristo viene y extirpa toda esa área pecaminosa. Y entonces podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La persona de Cristo, mis amados, desde el Génesis se manifiesta la pecaminosidad humana, se rompe por el pecado la relación natural que se tenía con Dios de acuerdo al plan perfecto y único de Dios, pero con la libertad de que el hombre no era un robot y falló, como nosotros. Si tu esposa contigo hubiera estado ahí en el huerto del Edén, de la misma manera que Adán y Eva hubieran fallado. ¿O quién levanta la mano aquí? No, mi esposa y yo. No, hombre, no, olvídate. No, nadie. De verdad, ninguna pareja. Todos hubiéramos fallado, por cuanto todos pecamos. Esa relación con Dios se rompió. Pero la Biblia nos marca la persona de Jesucristo en toda la Biblia, y que la salvación es por fe y que somos justificados gratuitamente, no por obras, para que nadie se gloríe, sino a través de un regalo de Dios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y en esta justificación, mis amados, maravillosa, la gente religiosa, que era el pueblo de Israel, que agregaron a la palabra, le agregaron tradiciones y obras humanas, y querían ser tan perfectos que sí tenían un celo, pero en el cumplimiento de la ley a través de su esfuerzo personal, a través de las obras, y eso no puede ser aceptado delante de Dios. Y entonces Cristo, que se revela en la Biblia, como en el libro de Oseas, en Isaías, en los Salmos, en Jeremías, en tantas partes, en toda la Escritura, en Oseas, se convierte la piedra de tropiezo. Con ese tropiezo se hace una apertura para el pueblo gentil, es decir, el no judío.
como nosotros, que no somos judíos. Y así en toda la esfera de la humanidad, en todo el mundo. Y se vuelve Cristo ese fundamento, se vuelve el Cristo el centro de nuestra vida, el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio, el centro de mi ministerio, el centro de mi trabajo, el centro de la manera en la que yo me voy a relacionar con los demás, el centro de todo, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. Cristo el centro, el fundamento, la roca firme. Y para otros, la roca que hace caer, la roca de tropiezo. Una vez dicho esto, abre tu Biblia por favor en Romanos 10:1, donde dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí, mis amados, podemos darnos cuenta que a pesar de que el llamado del apóstol Pablo en ese apostolado no es para los judíos, es para los gentiles. Ahí en el libro de los Hechos 9:15 dice: el Señor dijo, se refiere, es una petición para Cornelio: ve, porque instrumento escogido me es este, se refiere a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí en Romanos capítulo 11 versículo 13 dice: porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea, mi servicio para los gentiles es un mandato, es un llamado de parte de Dios. Pero aquí, mis amados, hay algo que podemos atender. A pesar de que el llamado del apóstol Pablo es para los gentiles, él revela su corazón y lo abre por aquellas personas que son de su raza y son de su carne. Y muchas veces nosotros olvidamos esta enseñanza y nos volvemos a Cristo y empezamos a criticar toda la falsa enseñanza, los falsos aprendizajes que tienen nuestros amigos y nuestra familia, las personas más cercanas, y empezamos a censurarlos con sus creencias erróneas, porque nosotros ya entendimos por la misericordia de Dios y hacemos una división. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña lo contrario: hermanos, le está hablando a los romanos, donde la mayoría eran gentiles. Ciertamente el anhelo, lo más profundo de tu corazón, deben de seguir siendo, aunque tú ya te hayas convertido a Cristo, deben de ser los de tu casa. Deben de ser tu esposo inconverso, tu esposa inconversa, tus hijos, tus padres, tus cuñados, tus tíos, tus suegros. La suegra también. La Biblia incluye a la, sí, no dice ahí literal, pero incluye a la suegra. Los Pumas y los del América, los de las Chivas y los del Necaxa, y todos, o sea, todos somos llamados a esta hermosa salvación. Pero el apóstol Pablo, el anhelo más profundo de su corazón y su oración eran por Israel, por su gente. Empieza en tu casa, por eso te digo siempre, empieza por tu casa. Empieza a honrar a tu marido, empieza a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y para qué es? Para salvación. Y esto también nos enseña otra cosa: la oración. Muchas veces en las peticiones de oración, lo quiero decir con mucho respeto, hay personas, hay familiares que ni siquiera son convertidos. Y el propósito de oración hay que se puedan comprar el coche, ya que puedan cambiar de coche, porque el carro que tienen es muy viejito. Con ese coche viejito y con el otro coche nuevo, aunque sean estos de Elon Musk inventados, que son bien caros, nadie se va a salvar. Ese coche no se lo van a llevar. O para que se lleve bien con su pareja, ni están casados. O para que ya se casen, no sé, un montón de cosas. Mis amados, lo más importante por lo que debemos de orar no son por cosas triviales. Debemos de aprender a orar por los nuestros para salvación. Si no se salvan, a lo mejor sí se compraron la casa por la que oramos que se tenían que comprar. Pero ¿y qué con su casa? ¿Y qué con su coche?
¿Y qué con que hayan conseguido un trabajo? ¿Y qué con que hayan entrado a la escuela? ¿Y qué con que hayan pasado un examen? Es que es un examen, o la convocatoria laboral, donde van a ser seleccionados y para que tengan ese trabajo, si no son de Cristo, mis amados. Eso es lo primero que nosotros tenemos que visualizar, su salvación. Sin la salvación no tenemos nada. La salvación es el regalo más grande que puede recibir cualquier hombre o cualquier mujer. Si tu negocio es próspero, si tienes tu cuenta bancaria con una cifra y muchos ceros, qué bueno. Espero que siembres en el reino. Porque dice la Biblia que a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni que pongan su esperanza en las riquezas. Y manda que sean generosos para buenas obras, o sea, el buen actuar. Para eso debemos invertir. Y de verdad lo tengo como una convicción en mi corazón, por la gracia y la misericordia de Dios, porque normalmente todos andamos sobre el dinero, pero el dinero es para bendición también de otros. Simplemente es dinero. Por dinero se matan, por dinero, no se imaginan cuántas cosas en este mundo suceden por dinero, por bienes materiales. Pero este es el profundo deseo emocional para orar intensamente por la salvación de los tuyos, como lo hacía el apóstol Pablo por su pueblo. Una oración genuina, profunda, poderosa. Y él lo expresaba y lo expresó como vimos en Romanos 9, 2, 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, es una hipérbola, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, era tal el deseo de Pablo de que los suyos se salvaran, que nos da ejemplo a nosotros para que nosotros también tengamos ese deseo para que los nuestros parientes, nuestros familiares, políticos o de la carne, también se salven. Y nosotros podemos mal juzgar y decir, no, es que de veras, mis suegras y la conozco, no, ya no tiene salvación. Mi amado, estaba uno en la cruz al lado de Cristo, que era un secuestrador, un asesino, un ladrón. Se arrepintió y ¿qué dijo Cristo? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es para ti. Arrepiéntete como ese ladrón, ese secuestrador y ese asesino. Y la salvación de Dios es para tu vida. No se hereda. No porque yo sea así necesariamente mis hijos van a ser igual. Pero yo te digo una cosa, si hay una bendición específica para que en los tiempos de Dios, no en los tuyos, la bendición se vaya elongando, se vaya estirando y vaya alcanzando a cada uno de los tuyos, como pasó con Pablo hace más de 2000 años, lo que él hizo nos sigue afectando a nosotros. Porque él creyó en el pacto que hizo Abraham con Dios. Y en el pacto de Abraham con Dios era para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Tú has alcanzado esa bendición de Abraham. También a través del hilo celestial que llegó hasta Pablo y 2000 años después, nosotros somos bendecidos. Familia Martínez, familia González, familia Cervantes, familia López, familia, tu familia. Bendecidas por Dios. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos. En Romanos 9 hemos visto toda la elección soberana. Y esa, mis amados, te voy a decir una cosa, no debe apagar tu intención de predicar el Evangelio, porque hay dos mandatos en la Biblia fundamentales. En Mateo 28, 19, dice, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos.
Y en Marcos, no me acuerdo si es 15 o 16, 15, 16 o 16, 15, lo checan por favor, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia también dice que a Dios le agradó llamar a los creyentes o alcanzar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Tú y yo, escúchame bien, no somos soberanos. Predica el evangelio a toda criatura, porque tú no sabes quién es el elegido. Y a lo mejor ahorita llegaron personas que son elegidas, como mi amigo que está allá atrás con Jonathan. Joshua. Hasta hebreo el cuate. Y no sabemos los planes de Dios para Joshua. O por cualquier persona de nosotros que a lo mejor ha estado viniendo durante ciertas semanas y meses, pero no ha habido una transformación en su vida. Hoy es el día de salvación para tu vida, si tú pones atención en este mensaje. Y por eso el evangelio tiene que seguir siendo predicado a todo mundo. Porque hay dos formas de cómo serán salvos. La primera, en Romanos 10:14, dice que es a través de la predicación del evangelio. Y la segunda es a través de la oración de los santos. O sea, los que ya somos salvos, podemos orar por aquellos que no lo son, o no sabemos si lo son o no, y predicarles el evangelio. Colosenses 4:3. Versículo 2 de Romanos 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo mismo, habiendo sido un religioso, habiendo sido un fariseo, sabía perfectamente bien como fariseo que había un celo en sus hermanos. Pero ese celo él lo ratifica y dice, pero no conforme a ciencia. Y la palabra ciencia significa conocimiento. Tú puedes leer la Biblia y no tener el conocimiento correcto de lo que Dios revela a través de su palabra, que la salvación es gratuita y no es por obras, y es una justificación a través de los méritos de Cristo para todo aquel que cree y que se arrepiente. Y en este deseo, mis amados, el apóstol Pablo da testimonio de que ellos no tenían un problema para servir a Dios. O sea, tenían un celo genuino. Él los conocía y decían, sí le echan ganas, pero no es por ganas. Sí me consta que ellos, o sea, yo doy testimonio de que ellos sí quieren, pero quieren servir a Dios no con ese conocimiento profundo, pleno y correcto, sino simplemente es cumplir la ley mediante las obras y las tradiciones de los hombres que no son bíblicas. Ellos tenían tanto celo en la ley y de no fallarle que empezaron a hacer tradiciones y empezaron a agrandar los mandamientos con la idea de no equivocarse, pero a través del esfuerzo del hombre, y así no es la salvación. La salvación es a través del conocimiento de Cristo y tener la mente de Cristo, tener esto en tu mente y en tu corazón. La Biblia, la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Él quiere poner esto en tu mente y en la mía. Esto, la Biblia, la palabra de Dios, para que conozcamos, para que podamos entender. Si no tenemos la mente de Cristo, como dice Romanos 12, dice que renovemos nuestros pensamientos a través de la palabra. Si no lo renovamos a través de la palabra, tú vas a creer o vas a pensar de acuerdo a todo lo que ves, todo lo que sufres y todo lo que ni entiendes o a la manera en la que lo entiendes. Ahí también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién va a conocer esto?
¿Qué otra mejor instrucción podemos recibir que no sea la palabra de Dios? La instrucción de Dios es para que nosotros modifiquemos nuestra manera de pensar, por lo tanto nuestra forma de actuar, y actuemos y vivamos conforme a la Escritura. Por eso vuelve a reafirmar, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El celo, mis amados, o las ganitas sin conocimiento bíblico te va a llevar a perdición. La pasión por Dios debe estar siempre fundamentada en la palabra. La pasión que tú puedas tener por Cristo, la palabra tiene la capacidad de generarte esa pasión y está centrada en Cristo, en sus méritos. Él lo ha revelado en la Escritura y eso te guía a ti, y ya una vez guiado por la palabra, tú puedes compartirla y guiar a otros con la misma palabra que a ti te guió. Es muy sencillo, no depende de ti ni de mí. Versículo 3 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice la Biblia en Romanos también que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, siempre la justicia de Dios desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento se revela por fe y para fe. Desde Abraham, por eso es el padre de la fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es por creer. La justicia de Dios siempre va a ser, y el apóstol Pablo la cita. Dice, mas el justo, eso está en el Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. No es por las obras, nunca ha sido por las obras. El celo que tenían por cumplir la ley de Dios les impedía, o más bien los llevaba a ignorar la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Eso lo aprendimos en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores de Romanos. Y aquí dice la palabra ignorando, es decir, la pasaban por alto. Es una negación a reconocerla. Y se trataba entonces de una ignorancia voluntaria, como cuando tú dices algo y alguien te dice, mira, es que aquí está escrito, no, pero no, bueno, eso no aplica para mí aplica esto. Y entonces te haces necio junto con ellos y desechas la palabra de Dios, lo que está aquí escrito, por establecer tu pensamiento, por establecer tu voluntad, establecer tu criterio, no el criterio de Dios, sino tu criterio. Entonces ignoras voluntariamente. Israel, mis amados, se negó a aceptar a Cristo. A lo suyo vino y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, judíos o gentiles, les dio el poder o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículos 11 y 12. En 1 Corintios 5:21 también nos dice que al que no conoció pecado, se refiere a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia, Él es el que nos justifica, Él es el que ocupó nuestro lugar, Él es el que pagó por nuestros pecados, Él es el que derramó su sangre, Él es el que hizo legal la justificación, Él pagó nuestra multa. Si te pasas un alto y llega alguien de aquí, llega Rafita con esa lana, te cobran 1,000 pesos por eso, por haberte pasado el alto, y Rafita llega y paga esa deuda, a ti te entregan tu licencia o te quitan la multa. Ya no eres culpable, alguien pagó por ti. Eso es lo que debemos, es la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar por nosotros, porque nosotros no teníamos la capacidad de poder establecer una justicia propia, porque ellos decían, los judíos, y procurando establecer la suya propia, su propio camino hacia la salvación, obras, tradiciones humanas y legalismo religioso.
En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. En Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, si tu alma no se alinea con esto, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de orgullo. Es necesario que creamos, que depositemos nuestra credibilidad en aquel que hizo todo a favor de nosotros. Porque en Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La palabra fin es bien sencilla, es haber llegado a la meta. Es cumplir el propósito. Es un cumplimiento, es una culminación. Y en Mateo 5:17, Cristo dijo desde el principio que Él no había venido a abrogar la ley, porque Él tenía que cumplirla. Alguien tenía que cumplir con las demandas de la ley de Dios. Ningún ser humano teníamos la capacidad de hacerlo. Cristo, siendo Dios, se despojó de esa forma de Dios y hecho hombre, cumplió esas demandas de la ley para que Cristo en su justicia perfecta pudiera justificarnos a nosotros a través de los méritos de alguien, no personales. Entonces Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. La ley, mis amados, demuestra el estándar de la justicia de Dios, pero también demuestra la incapacidad de nuestra justicia propia. Y esa incapacidad, ¿qué sucede? Te dice a gritos, tú necesitas a un Salvador, Miguelito, necesitas un Salvador. Carlitos, necesitas un Salvador. Heber, necesitas un Salvador. No les va a alcanzar con lo que ustedes hagan a través de su esfuerzo personal. Necesitan los méritos de Cristo para que a través de esos méritos sean justificados. Y eso nos lo dice a todos. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es como algo que nos va conduciendo exactamente a todo lo que debíamos hacer y nos damos cuenta que nosotros no podemos hacerlo. Pero sí nos lleva a Cristo, porque Él sí lo hizo. Como yo no lo puedo hacer, me doy cuenta a través de la Escritura que Cristo sí lo hizo y entonces me pego con Él. Lo recibo, lo confieso con mi boca, porque cerca de mí está esa palabra, en mi boca y en mi corazón. Y entonces lo confieso. Y en ese momento somos justificados por la fe. Porque en Romanos 3:20-22 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Oíste esto? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado por la ley. Porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento del pecado. O sea, la ley te enseña, se remueve todo, te enseña que tú eres un pecador, que eres mentiroso, que eres blasfemo, que eres soberbio, que eres arrogante, que eres adúltero, que eres fornicario. Te enseña todos tus defectos, que eres infiel, que no eres verdadero, que eres hipócrita. Todo eso nos enseña. Yo me incluyo en esa lista, ¿eh? No crean que yo estoy de aquí para allá, no, yo estoy incluido en esa lista con todos ustedes, por cuanto todos pecamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, desde el Antiguo Testamento esto era una verdad. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa es la justicia de Dios. . Versículo 5 de Romanos 10.
Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley decía, si alguien quiere vivir conforme a la ley, bueno, que viva por ellas. Al final del día no lo va a lograr. Va a vivir por ellas, se va a esforzar por ellas, va a tratar de hacer sus buenas obras, va a tratar de vivir cumpliendo todos sus estatutos, los va a hacer más grandes con leyes humanas y con tradiciones, como las hay ahorita muchas, que no sirven absolutamente para que tú ganes un centímetro hacia el cielo. Puras tradiciones, puros pensamientos humanos. La ley exige obediencia perfecta. El problema es que nadie puede cumplirla. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La Biblia dice que a la ley no le puede faltar ni una coma ni una tilde, tiene que ser perfecta y completa. Para eso, solamente Cristo, ni tú ni yo. Y en Romanos 3:23 nos recuerda que tú y yo pecamos, por lo que estamos destituidos de esa gloria de Dios. Ahí mismo en Romanos 10, del versículos del 6 al 8, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate esta palabra de fe que predicamos, cómo estaba escrita en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio. Quiero que lo abras conmigo, por favor, para que cheques cómo Dios en su justicia perfecta ya se los había revelado al pueblo. Pero el pueblo, como nosotros también, que somos pueblo ahora, muchas veces tratamos de hacer méritos para con Cristo, para salvarnos. Eso es inútil. Lo que hagamos correcto delante de los ojos de Dios no es otra cosa más que la manifestación de que Cristo vive y reina en tu vida y quieres honrarlo y lo haces por gratitud expresa nada más. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo les ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dios le está hablando a su pueblo. Ni es difícil ni tampoco está lejos. No está en el cielo. O sea, está ahí contigo. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos? Y te pone otro ejemplo, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Y te lo asegura, porque muy cerca de ti está la palabra. La justificación desde el Génesis, gratuita, la justificación gratuita desde el Génesis era para ti y para mí. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Quién subirá al cielo para hacer descender a Cristo, es decir, al Mesías? Eso ya pasó. Cristo mismo lo anuncia. Y desde Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó con ese verbo? Habitó entre nosotros. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién puede descender al lugar de los muertos para traer a Cristo? Pues Cristo ya resucitó, no solamente descendió, no solamente murió por nosotros, sino descendió al abismo y luego resucitó al tercer día, según las Escrituras, para que nosotros sepamos que si Él resucitó, nosotros en el día postrero también resucitaremos con Él. Y dice en Romanos 1:4
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, esto requería el poder absoluto de Dios, ese mismo poder que cuando tú y yo muramos nos va a resucitar para su gloria. Y este cuerpo de muerte que yo tengo, este cuerpo corruptible, será transformado por uno de incorrupción. ¡Wow! ¿Tú lo puedes hacer? No lo puedes hacer. Pero por los méritos de Cristo esto va a pasar. La justicia por fe, mis amados, no está lejos. Porque no se trata ni de subir al cielo, ni de bajar al abismo, sino de recibir la palabra de Dios que ha sido revelada. Esta es la palabra de Dios que ha sido revelada, está siendo predicada hoy. No a mi estilo, sino verso por verso, al estilo de Jesucristo. Viendo el contexto completo desde Deuteronomio, Génesis, con Abraham y con Isaac y con Esaú y con Jacob y con todos estos personajes, con Moisés, hasta los tiempos de Cristo. Esta palabra puede ser creída y puede ser confesada. Romanos 9 del capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, así afirmativo, serás salvo. Confesar significa de la palabra griega homologeo, es afirmar públicamente. No te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüenzas de invitar a la gente aquí, a las personas, a este lugar, a que escuchen la palabra de Dios, porque sabes que lo que van a escuchar es lo que Dios dice y lo que Dios tiene para sus vidas. Y compartes el Evangelio a toda criatura. Haces discípulos en todo lugar, por todo el mundo. ¿Cuándo? El resto de tus días. Tu tiempo, tus tesoros ya no están aquí en la tierra. Porque sabes que tu galardón está en los cielos, donde está Cristo crucificado, pero reinando a la diestra de Dios. Gobernando tu vida, gobernando este mundo, gobernando las circunstancias adversas de tu vida, para Él hacer una realidad y que todo lo que sucede a los que le aman, les ayudan a bien. Ese es el Evangelio. Es el reconocimiento genuino, público y voluntario de que Cristo es el Señor. ¡Wow! Cristo es el Señor. Es el dueño, es el amo, es el soberano, es el que tiene absoluta soberanía en mi vida, en mis circunstancias, en esta iglesia y en esta tierra. La palabra Señor es kuros, del griego, traducido al hebreo, que refiere al nombre de Dios. Es impronunciable. ¿Por qué es impronunciable? Porque es una Y, una H, una W y otra H. No se puede pronunciar. Por eso es kurios, donde reconocemos a Cristo Jesús, que sí lo podemos pronunciar, el único digno de nuestra fe, de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Y dice que si creyeres, pisteuo, significa confiar y depender. Significa entregarse. Una fe sincera que se produce de parte de Dios desde tu interior, y que la resurrección es la prueba
de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. La resurrección de entre los muertos es la parte central y medular de la salvación, porque decía el apóstol Pablo ahí en Corintios que si no hubiera esta resurrección, no perdamos el tiempo en venir a reunirnos y estar aquí una hora y media con la alabanza, escuchando una serie de mentiras. Dice, mejor comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Si no hay resurrección, mis amados, de nada sirve ninguna predicación. Pero justamente por la resurrección es el resultado de una fe sincera y una confesión auténtica. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esto es muy importante, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. De cierto te digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso me pasó a mí. Eso te pasó a ti. Yo estaba muerto, mis amados, en mis delitos y en mis pecados, muerto como mucho tiempo, inclusive a lo mejor asistiendo a la iglesia, estaba muerto. ¿Cómo puedo corresponderle a Dios si no es con mi vida y con gratitud? No tengo manera de pagar. Lo que haga, cuando predico, cuando te abrace, cuando ore por ti, cuando me siente contigo, si quieres hablar algo conmigo, quieres que oremos juntos por algo, no lo voy a hacer porque yo sea bueno, lo voy a hacer porque estoy inmensamente agradecido por aquel que me rescató de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Y quiero terminar con el último versículo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué se cree para justicia? Porque dice la Biblia en Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. En su soberanía, Él es el único que conoce tu corazón y el mío. No hay nada oculto que no sea manifiesto ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Confesar, mis amados, significa quién es el Cristo para nosotros. De verdad no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme de mi Señor. Él me salvó y puede salvarte a ti, no importa cuántas veces hayas venido a la iglesia en vano, porque no han sido en vano. El Señor ha sido un hilito, ha ido tejiendo, como cuando la mamá va a tener un bebé y la abuelita o la mamá empiezan a tejer una chambrita de ese niño que no ha nacido. Cuando nace, esa chambrita se la pone. Las veces que has oído, las veces que te han predicado, las veces que alguien ha orado por ti y tú estás aquí en este momento, pon atención a este mensaje. La salvación es para ti, para todo aquel que cree. Él puede perdonar hoy tus pecados presentes y todos los que has cometido en tu pasado. En Proverbios 4:23 dice que por sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana, brota la vida. Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe tus dificultades, sabe por qué no has creído, sabe por qué fallas, pero no has querido tener una entrega genuina con Cristo. Y escúchame bien, el Señor en su bondad te ha dado muchas oportunidades. Toma esta, entrégale tu vida a Cristo. Testifica que Él es el Señor y que no te dé vergüenza. Dice la Biblia que cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mis padres. Esta confesión, mis amados, representa el corazón con una mente, con una voluntad y emociones, un corazón que no es superficial, sino manifiesta una confianza total en Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. ¿Quieres tener esa certeza?
quiero terminar con esto, con invitar a que tú hagas esta confesión, y no quiere decir que porque te pongas de pie lo hagas, porque yo no sé si te pongas de pie por ponerte de pie y lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo o a ver si pega, sino que lo hagas verdaderamente creyendo, con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con plena conciencia, con pureza en tu corazón. Hebreos 10:22. Y oremos, y si quieres hacerlo, si quieres confesarlo juntamente conmigo, si quieres recitarlo, si estás plenamente seguro o si no lo estás, pero hoy es el día donde quieres realmente depositar esa confianza, pongámonos de pie y oremos juntos.